Primer atributo, la infinitud de Dios. Queridos hermanos, hoy comenzamos nuestro recorrido explorando los atributos de Dios, y el primero de ellos es su infinitud. Este atributo nos introduce a la grandeza insondable de nuestro Señor, quien trasciende todo lo que podemos imaginar o comprender. Hermano, siempre he pensado en Dios como grande, pero, ¿qué significa realmente que Dios sea infinito? Significa que no hay límites para Él. Dios no está restringido por el tiempo, el espacio ni las capacidades humanas. Todo lo que Él es y hace está más allá de cualquier medida o comparación. Su amor, su poder, su sabiduría, todo en Él es infinito. La infinitud de Dios nos desafía a dejar de intentar encajarlo en nuestros propios conceptos limitados. La Escritura nos dice en Isaías 40 horas y 28 minutos, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo nos recuerda que, como seres finitos, no podemos abarcar plenamente su grandeza. Entonces, si Dios es infinito, ¿qué significa para nosotros que Él no esté restringido por el tiempo o el espacio? Es un recordatorio de que todo lo que percibimos como límites en nuestra existencia no aplica a Dios. La muerte, que para nosotros representa un fin, no limita a Dios, Él es el autor de la vida y trasciende lo mortal. Lo físico y lo material son parte de su creación, pero no lo contienen. Incluso las leyes de la física, que rigen el universo, son obra suya y Él está por encima de ellas. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con un Dios que parece tan inmenso y diferente a nosotros? Es verdad que ante su infinitud, nuestra humanidad parece diminuta. Pero es precisamente esa grandeza lo que hace su amor y cuidado por nosotros tan extraordinario. El Dios infinito elige acercarse a nosotros, invitarnos a conocerlo y llamarnos sus hijos. Como dice el Salmo 8:4, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Entender la infinitud de Dios también nos enseña a confiar en Él. Su poder no tiene límites, lo que significa que no hay problema demasiado grande que Él no pueda resolver, ni situación que esté fuera de su control. Su sabiduría infinita garantiza que siempre sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. Pero a veces, al pensar en la grandeza de Dios, me siento abrumado. ¿Cómo puedo llegar a conocer a alguien tan inmenso? Ese sentimiento es normal, pero recuerda que Dios mismo se ha revelado a nosotros. Aunque su infinitud es incomprensible, Él nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para que podamos conocerlo en un nivel personal. Nunca entenderemos completamente su grandeza, pero podemos experimentar su amor infinito, su gracia y su presencia en nuestras vidas diarias. Meditar en la infinitud de Dios nos lleva a un lugar de asombro y adoración. Nos invita a reconocer que Él es digno de toda nuestra alabanza porque no hay nadie como Él. Nos desafía a vivir con humildad, confiando en su poder ilimitado y descansando en su sabiduría perfecta. Entonces, ¿qué podemos hacer para aplicar esta verdad en nuestras vidas? Primero, recordemos la infinitud de Dios cuando enfrentemos dificultades. Al orar, reconozcamos que Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Segundo, cultivemos una actitud de adoración continua, dejando que la magnitud de su ser inspire gratitud y reverencia en todo momento. Finalmente, permitamos que su grandeza nos impulse a compartir su amor con otros, sabiendo que Él es capaz de alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. Pensemos también en la magnitud del sacrificio de Cristo. El Dios infinito, creador del universo, se hizo hombre y vivió entre nosotros. En Filipenses 2, 6-8, se nos recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta acción de amor infinito nos muestra cómo Dios mismo derriba cualquier barrera para acercarse a nosotros. Finalmente, la infinitud de Dios nos da perspectiva en nuestra adoración. No adoramos a un Dios limitado o creado por manos humanas.
Adoramos al Señor que trasciende todo, que gobierna con justicia infinita y misericordia eterna. En Apocalipsis 4:8, los seres celestiales proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta proclamación constante refleja la profundidad de su ser. Amados hermanos, la infinitud de Dios es un misterio que nos supera, pero también es una verdad que nos sostiene. Al contemplar este atributo, que nuestro corazón se llene de fe, esperanza y asombro por el Dios que no tiene límites y que, sin embargo, elige caminar con nosotros. Que esta reflexión inspire nuestras oraciones y nos lleve a vivir confiando en el poder infinito de nuestro Señor.